Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva transmisión de Clínica Estela Maris, donde compartiremos información de utilidad para nuestra comunidad y nuestros pacientes. En esta oportunidad y en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Bucal, hablaremos de los hábitos de higiene bucal para niños y adultos. Para ello, contamos con la presencia de nuestra odontóloga Carla Herrera, con especialización en odontopediatría. Bienvenida. Muchas gracias, Cintia. Espero que esta sea el inicio de unas transmisiones futuras para informar a todos nuestros pacientes. Presentación. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre los hábitos de higiene bucal, tanto como para adultos como para niños. Siguiente. Bueno, hoy, 20 de marzo, conmemoramos el Día Mundial de la Salud Bucal. Este día es muy importante, ya que nos posibilita concientizar la importancia de la salud oral. Según la OMS, la salud bucal es el principal indicador de bienestar y calidad de vida. Las enfermedades bucodentales en su mayoría son prevenibles. Casi la mitad de la población mundial, aproximadamente un 45%, o sea, 3.5 mil millones de personas, padecen enfermedades bucodentales. Aquí en el Perú, el 90.4% de personas padecen alguna enfermedad bucodental. La caries dental es la enfermedad más conocida, es la enfermedad más prevalente, es una enfermedad que si no es tratada a tiempo, hay mayor prevalencia, más o menos como de 2.5 millones de personas que tienen caries a nivel mundial, aproximadamente unos 2.000 millones de adultos y 500.000 de niños. Otra de las enfermedades graves que tenemos de pérdida de dientes es la periodontitis grave. Esta enfermedad es la parte crónica de una gingivitis. La periodontitis grave puede causar pérdida de dientes y aproximadamente a nivel mundial encontramos 1.000 millones de personas que la padecen. También encontramos el cáncer oral, más o menos aproximadamente un 380.000 nuevos casos a nivel mundial. La siguiente. ¿Qué es la salud bucal? La salud bucal es la capacidad de la persona de tener una buena masticación. Si nosotros tenemos una buena masticación, por lo tanto, vamos a tener una buena digestión. También los dientes, la boca, la cavidad oral nos permite tener una buena fonación. Es la capacidad de tener una buena comunicación. Hay personas que intentan hablar, pero a veces no pueden por falta o ausencia de dientes. Y sobre todo la autoestima. Sonreír repercute en el bienestar psicosocial. Siguiente. Voy a hablar sobre las enfermedades más comunes que encontramos. La caries es la enfermedad más prevalente que encontramos. Es una enfermedad totalmente prevenible. Nosotros como adultos y algunos como papás tenemos que entender que es una enfermedad que se puede prevenir. Nosotros, bueno, en mi caso como odontopediatra, lo importante es tratar de que el niño vaya al dentista antes del primer año de vida y hacer comprender a los papás que la higiene es recontra importante, ya que se tiene que lavar los dientes de su pequeño desde el primer diente. Es una enfermedad biofilm azúcar dependiente. El biofilm es el sarro que recubre el diente después de nosotros haber comido algún alimento. El azúcar, que puede ser un azúcar bueno, tanto como de las frutas, como de golosinas, es lo que hace que la caries prospere más rápido. Entonces, una enfermedad que no es transmisible, pero estudios nos demuestran que tanto los microorganismos de la cavidad oral de la mamá como del papá son los mismos microorganismos que tiene el niño. Entonces, las personas tienen que entender que la caries es una enfermedad. O sea, cuando un pequeño o cuando un adulto tiene caries, quiere decir que está enfermo de caries. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es controlar los factores que producen esta caries, principalmente la dieta. Tenemos que evitar comer alimentos pegajosos, alimentos azucarados y sobre todo tener una buena higiene, porque con esta buena higiene nosotros podemos retirar el biofilm que hace que sea el alimento para estos microorganismos para producir caries.
En el caso de las restauraciones, nosotros una vez que la gente que está enferma de caries tiende a hacer lesiones, se llaman lesiones de caries. Entonces nosotros actualmente podemos seleccionar qué tipos de caries son para curar, qué tipos de caries son para detener. Por ejemplo, la caries no solamente es la mancha negrita que tú observas en el diente, empieza siendo caries desde que, por ejemplo, estés tu diente y presentas una capa blanquita, que eso es una zona que se desmineraliza. Entonces, eso es totalmente reversible, que nosotros le llamamos mancha blanca. ¿Qué sucede si nosotros no tratamos estos factores que producen este tipo de caries? A la larga esa mancha blanca va a cavitar y va a producir una caries mucho más extensa que puede llegar a doler. Entonces nosotros como todos los odontólogos actualizados, yo como odontopediatra, tengo que enseñar a los papás que lo primero para tratar la enfermedad de caries es tratar los factores que la producen. Entonces, no todos los pacientes tienen que tener las mismas restauraciones. Hay caries que se pueden detener solamente con flúor, con el cambio de dieta, con buena higiene. Hay cavidades más extensas. Entonces, nosotros tenemos que siempre pensar que un diente que lo toquemos menos, no hagamos restauraciones tan grandes, puede durar más en la boca. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, evitar tratamientos invasivos, endodoncias, pulpectomías, como se llaman niños, o llegar a una exodoncia, un retiro del diente. Entonces, como les decía, la caries es una enfermedad totalmente prevenible. Otra de las enfermedades que tenemos es la gingivitis. La gingivitis es una enfermedad inflamatoria de las encías. ¿Por qué se causa esta enfermedad de las encías? Puede ser a una acumulación de placa bacteriana, porque no hay muy buena higiene. Algunos pacientes, por ejemplo, vienen a consulta y dicen, yo me lavo los dientes, pero sangran la parte de las encías. Entonces el paciente tiene que comprender que cuando hay un sangrado quiere decir que algo no está bien. Entonces la inflamación es el primer signo de que algo no está bien y la encía está inflamada. Entonces lo primero es que tenemos que examinar al paciente, ver si es una gingivitis, enseñarle al paciente a lavarse bien los dientes para que él en la casa pueda lavarse bien y retirar esa placa bacteriana. Otra de las causas de esta gingivitis puede ser de forma sistémica, también puede ser genética o hasta traumática. En caso hay pacientes que toman algunos medicamentos que hacen que las encías se inflamen. Entonces son pacientes que necesitamos hacer un seguimiento y sobre todo, como les vuelvo a decir, las enfermedades de la boca son enfermedades que son prevenibles. Entonces, nosotros si vemos bastante placa, es necesario enseñarles a lavar a los pacientes. Es reversible si tiene un tratamiento adecuado y a tiempo. En el caso de la gingivitis, en grados mayores puede haber pérdida del soporte óseo, del hueso que lo recubre al dientecito y por ende se pierde la pieza dental. Siguiente. Acá, por ejemplo, tengo una imagen donde se observa la caries. Esa es una caries cavitada, es una caries que ya requiere restauración. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros pacientes que la caries es prevenible, que la caries en estadios tempranos se pueden curar, se pueden detener, pero obviamente cuando llegan a estadios más grandes, cuando hay un dolor, una infección, obviamente los tratamientos son más complejos. Entonces, así como pacientes, tenemos que evitar llegar a esos estadios. Y en la parte de abajo, como observan, la parte roja es la encía, ahí está el dientecito. Entonces el sarro es la placa que se adhiere a la superficie. Entonces nosotros todos los días tenemos que retirar ese sarro para que no se acumule, no se calcifique y obviamente haga grados retire el soporte óseo a la larga. La siguiente. Por ejemplo, otras de las enfermedades más comunes que tenemos es la periodontitis. La periodontitis es un grado más agresivo de la gingivitis. Es una enfermedad inflamatoria como la gingivitis, solo que esta ya es crónica. En esta gingivitis, como se ve en la imagen, hay forma de unas bolsas, en las cuales son unas bolsas bastante profundas que son adheridas alrededor del diente, y en esas bolsas se deposita un sarro, una placa calcificada.
Entonces, ¿qué hace esa placa calcificada? Despega la encía del diente, entonces en ese bolsillito entran microorganismos. A las finales ese hueso se puede infectar y a la larga empieza a moverse el dientecito y se podría perder el diente. Otros estadios más grandes de enfermedades tenemos el cáncer oral. Como cualquier tipo de cáncer que pueda darnos en el cuerpo, el cáncer oral es totalmente prevenible. La frecuencia en mayores de pacientes de 40 años se da más en hombres que en mujeres y están relacionados con un consumo de tabaco, alcohol o también una infección del virus del papiloma humano. En Estados Unidos encontramos unos 53,000 nuevos casos. Como les vuelvo a decir, prevenir con exámenes periódicos y de rutina se puede prevenir cualquiera de estas enfermedades que les he mostrado. Siguiente. ¿Cómo prevenir? Lo primero que tenemos que entender es que cepillarnos 3 veces al día. Después de cada comida. Otra de las cosas más importantes es ver en la farmacia, en los centros comerciales, cuando compramos una pasta dental, tenemos que ver que tenga 1000 partes de flúor como mínimo. Actualmente, la FDA, en que estamos trabajando con ella para que siempre las pastas dentales tienen 1000 partes de flúor, porque es lo mínimo que nosotros tenemos para proteger contra la caries. Si alguna vez ustedes ven en el caso de los pequeños, una pasta que por más tenga una figurita que a ellos les agrade y tenga 500 partes de flúor, quiere decir que por más linda que sea la pasta dental, no le va a proteger contra la caries. Luego de usar una buena pasta dental, sea cual sea la marca, pero que tenga las indicaciones, tenemos que usar un hilo dental para retirar los restos de alimentos que están entre los dientes y un buen enjuague bucal. El control tiene que ser cada 6 meses, pero también depende del riesgo de cada persona. Hay pacientes que vienen a consulta y nos dicen, a mí, por ejemplo, se me llena de sarrito la boca cada 2 meses, cada 4 meses. Entonces, esos son pacientes que tienen que venir antes a la consulta. Igual que el riesgo de caries. En odontopediatría catalogamos a los niños en un riesgo bajo, que pueden ir cada 6 meses, un riesgo medio, que pueden ir a la consulta cada 4 meses, y un riesgo súper alto, que tiene que venir cada 2 meses. Como les digo, depende del riesgo de cada persona. Igual que en el cambio de cepillo. Nosotros recomendamos el cambio de cepillo cada 3 meses. Pero si tú observas que tu cepillo está maltratado, las cerdas están abiertas y tú al cepillarte sientes que no hay una buena limpieza, que quedan restos de comida o te estás lastimando las encías, es necesario cambiar el cepillo dental. Porque para que los cepillos se deformen, tiene que influir varias cosas. Por ejemplo, en los pequeños muerden el cepillo, los cepillos son muy suaves, entonces tiende a abrirse, que a veces dura 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Entonces, eso es lo más importante, ver con qué te estás haciendo la boquita. Otra cosa importante es la dieta baja en azúcares y alimentos pegajosos. Obviamente los azúcares hacen que esa capita que recubre el diente dañe más rápido el diente. Y los alimentos pegajosos o los alimentos duros, las habas, los caramelos, los toffees, pueden fracturar dientes, pueden fracturar curaciones. Y los materiales actualmente trabajamos por adhesión, que son como pequeños pegamentos. Entonces, si tú comes bastante cosas pegajosas, ¿qué va a suceder? Ese pegamento, ese adhesivo va a ceder y a la larga vas a perder curaciones y obviamente puedes llegar a perder tu dientecito. Es importante una reducción de ingesta de alcohol y cigarrillo para evitar el cáncer oral. La siguiente. Una de las herramientas que tenemos para prevenir caries es tener un buen cepillo dental. Siempre la pregunta de los pacientes es, ¿cuál es el mejor cepillo? La verdad que en el comercio existen varios cepillos. Nosotros por cada especialidad tenemos diferentes tipos de cepillos. Obviamente hay cepillos para bebés, cepillos para niños, cepillos de ortodoncia. Entonces lo primero que tienen que entender que el cepillo tiene que ser un cepillo suave a medio. Se debe evitar cepillos duros porque por la fuerza con la que se pueden cepillar pueden lastimarse las encías y los dientes. En el caso si hablamos de prevención, el cepillado debe ser desde el primer diente.
Por ejemplo, en la fotografía que observamos, vemos que la mami le está lavando la boca con un dedal. El dedal no sirve para higiene dental para bebés. Lo único que está comprobado que retira esa placa, ese biofilm de los dientes, es el cepillo dental. Entonces, el cepillado tiene que ser desde el primer diente que tenga el bebé. Entonces, esa sería nuestra manera de prevenir caries a futuro. Entonces, como les decía, hay que usar un cepillo adecuado para la edad. En niños, por ejemplo, hay cepillos de bebés de 0 a 4 meses y así consecutivamente como van creciendo los pacientitos y las personas. En el caso, por ejemplo, de lavado de dientes, es importante saber que cuando nosotros comemos, ese biofilm se pega al dientecito. Entonces, ¿qué pasa? Hay una desmineralización del diente. Por ejemplo, usualmente el pH de la boca debe ser aproximadamente de un 7, un neutro. Entonces, ¿qué pasa cuando comemos? Ese pH se vuelve muy ácido. Entonces, al ser ácido en el dientecito, y si nos lavamos los dientes apenas comemos, podemos dañar ese esmalte y hacerlo más propenso a tener caries. Por eso deben recordar que comen sus alimentos, esperar unos 30 minutos y de ahí recién se pueden lavar. Otra de las cosas que no se debe hacer es mojar el cepillo antes de lavar los dientes, porque el nylon se reblandece y la técnica no es tan eficiente. Siguiente. Otra de las herramientas que tenemos es las pastas dentales. En el mercado existen infinidad de pastas dentales, hay diferentes tipos de pastas dentales, hay diferentes precios. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que ver, como se observa en la foto, al reverso de la pasta dental, siempre lo primero que tenemos que buscar es los ingredientes que tiene la pasta. Y todas las pastas que sirven para prevención de caries deben de tener flúor. Entonces, lo mínimo que nosotros tenemos que encontrar al reverso de la pasta es 1000 partes de flúor, 1100, 1450. Cada persona necesita la concentración de diferente manera. Por ejemplo, los bebés podemos usar de 1000, 1100, pero hay pacientes que tienden a hacer mucha caries a pesar de ser pequeños. Entonces, nosotros como odontopediatras, como odontólogos, podemos cambiar esa concentración bajo supervisión. La cantidad que tenemos que utilizar, por ejemplo, acá en la fotografía se observa, cuando tienen de 4 al año aproximadamente es el porte de un grano de arroz. La cantidad de flúor necesario, así consecutivamente van creciendo, de ahí del porte de una lentejita bebé, del porte de una arvejita, y un adulto puede utilizar de porte de un frejol. En el caso de la pasta dental es lo único que está comprobado científicamente que nos ayuda a proteger contra la caries. Hay que comprender que la pasta dental, el flúor, es un medicamento. Entonces, como tal medicamento, hay que dosificarlo. Hay que tener cuidado con la concentración, con la cantidad, con la frecuencia que se va a utilizar. Entonces, si nosotros utilizamos bien el flúor, es la mejor arma que tenemos para proteger contra la caries. La frecuencia, como cualquier medicamento, nosotros tenemos que tener una frecuencia. Entonces, si la persona se lava una vez al día, no va a ayudar mucho con la protección de caries. Tiene que ser 3 veces al día. Los errores comunes que encontramos en el uso de la pasta dental, como se ve en la fotografía, es como vemos en la televisión, usar un montón de pasta dental. Realmente esa cantidad de pasta dental no diferencia la protección. Más estamos gastando la pasta dental. Y en el caso de niños, ¿qué pasa? Si nosotros sobrepasamos lo que nosotros estamos dosificando, podría haber una intoxicación. Entonces tiene que haber una cantidad necesaria y no es tan exagerada. Algo muy importante, se tiene que comprender que después del cepillado no se tiene que enjuagar la pasta dental, porque si no esa concentración la disminuyes y hay menos protección contra la caries. Siguiente. Algo muy importante también que tenemos que utilizar es el hilo dental. Tenemos varios tipos de hilo dental, tenemos los hilos convencionales, que son los en cinta, hay con cera, sin cera, también los flosser, como se ve acá, que son como unas hachitas que se van entre los dientecitos. Entonces, cada persona tiene que encontrar el cepillo, disculpen, el hilo dental que le va mejor. Por ejemplo, hay gente que tiene los dientes muy juntitos, entonces hay gente que prefiere en cinta, en cera, pero siempre tienen que usar hilo dental. La técnica de uso: utilizar más o menos 10 centímetros, enrollar en los dedos
Y a la introducción, como se ve aquí en la foto, es sin forzar. Porque hay pacientes que me dicen, doctora, yo introduzco el hilo dental y se daña la encía. Entonces hay que tener cuidado porque se pueden dañar, puede doler y obviamente no usan el hilo dental por el miedo. Es introducir también debajo de la encía. Entonces vas introduciendo con tus dedos despacio. Por ejemplo, acá hay una foto de caries entre los dientes. Yo, como le digo a mis pacientes, las peores caries que existen en odontología son las caries entre los dientes. Nosotros les llamamos caries interproximales. Son unas caries que no se ven, a menos que sean bastante grandes. Son unas caries que el pronóstico de las restauraciones no es tan bueno porque está muy cerca de la encía y a veces llega fácilmente a doler o a hacer endodoncia. Entonces, lo más importante es prevenir con el uso del hilo dental. Siguiente. También podemos usar un enjuague bucal. El enjuague bucal, tienen que buscar un enjuague bucal sin alcohol, suave, con flúor. Aproximadamente viene 250 partes de flúor. Se usa después del cepillado. Y en niños yo prefiero recetar el enjuague bucal cuando ellos ya saben escupir. Si tu hijo de repente tiene 5 o 6 añitos y ya escupe adecuadamente, puedes introducir un enjuague bucal. En el caso del limpiador de la lengua, es importante limpiar la lengua porque en la lengua quedan restos de comida, restos de sarro. Entonces se puede utilizar un limpiador de lengua como se observa en la foto o con un cepillo. Siguiente. Técnica de cepillado. Bueno, tenemos un montón de técnicas de cepillado. Yo lo primero que le digo a mis pacientes, lo primero que tienen que entender es que sus dientecitos, para que ustedes sepan en casa que están limpios, es que la cara tiene que pasar la lengüita y tiene que estar una cara lisa y brillante. Por ejemplo, acá hay una técnica en la cual se coloca 45 grados aproximadamente por cada diente. Tienes que contar hasta 10 y vas avanzando. El diente es como una cajita, tienes que limpiar la parte con la que comes, en los costados, por ejemplo, en la parte de adelante, como se observa en la foto, tienes que ponerlo verticalmente en la parte posterior de los dientecitos, evitar hacerlo de forma horizontal, con unos movimientos muy bruscos, porque puedes dañar el esmalte de los cuellitos de los dientes y así generar una sensibilidad. Y como les decía, no olvidar la lengua. Siguiente. A ver, las recomendaciones más importantes que tengo, bueno, para darles es que las enfermedades bucodentales en su mayoría son prevenibles. El cepillado dental empieza aproximadamente desde que tienen 6 meses. Hay niños que le erupcionan los dientes un poquito antes, puede ser 4 meses o un poquito más tarde al año, pero desde que tu pequeño tiene el primer diente, tienes que lavarle con una buena pasta dental y con un buen cepillo. La primera visita al dentista debe ser antes del año de vida, para que el odontopediatra te pueda ayudar a ver qué cepillo estás utilizando, qué pasta dental estás utilizando. Se debe ir al dentista por lo menos 2 veces al año, pero como les decía, depende del riesgo de cada persona. El cepillado tiene que ser 3 veces al día y siempre utilizar una pasta con flúor. Lo más importante es informarnos, porque a veces hay noticias que no nos ayudan mucho con respecto al flúor, pero nosotros para darles la información siempre tenemos que indagar artículos científicos que demuestran que el flúor bien utilizado no es dañino para las personas. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias por su interesante exposición. A continuación procederé a leer algunas preguntas que nos han realizado durante su intervención. Tengo acá. ¿Qué enfermedades pueden surgir por una inadecuada higiene bucal? Bueno, la más conocida, como les decía, es la caries dental. Entonces, la caries dental es la enfermedad más prevalente que tenemos en el mundo. Casi la mitad de personas tienen caries dental. De ahí tenemos la gingivitis, que es la inflamación de las encías, y obviamente algo más complejo es la periodontitis, que es la parte crónica de la gingivitis, y pueden llegar hasta tener un cáncer bucal. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Los niños deben usar pasta dental para niños o también podrían usar la pasta dental de adultos? En el caso, por ejemplo, lo primero que tenemos que ver es el porcentaje de flúor que tiene una pasta. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un riesgo alto de tener caries, entonces pueden utilizar una pasta de adulto. En el caso hay pacientes, por ejemplo, económicamente hablando, que de repente solo tienen una pasta dental para toda la familia. Entonces,
ahí es donde nosotros podemos utilizar una pasta de adulto, pero adecuar bien la dosis. Por ejemplo, cuando son pequeñitos, 6 meses aproximadamente, utilizar un grano de arroz, de ahí van creciendo un poquito, puede ser del tamaño de una lentejita. Entonces, un niño puede utilizar una pasta de adulto siempre y cuando la tolere. Si es un niño que no se hace problema con los sabores un poco fuertes, porque a veces las pastas de adultos tienen un poquito de menta, pueden utilizar pasta de adulto, pero bien dosificada. Ok, tenemos otra pregunta. Para las personas que usan brackets, ¿las técnicas de cepillado y cuidado de dientes es la misma que para una persona que no utiliza? En el caso del cepillado, realmente todos tienen, bueno, más o menos le explico, en el caso de las técnicas de cepillado existen aproximadamente unas 8 o 9 técnicas. Entonces, en el caso de los brackets, lo primero es que tienen que saber que el cepillado con brackets demora un poquito más, porque obviamente esta es la cara lisa del diente y hay algo que está pegado en el medio. Entonces, la técnica puede ser haciendo como que masajes de la encía hacia los dientes, como barriendo hacia abajo. Existen cepillos especiales para ortodoncia, que son unos cepillos que tienen como una hendidura al medio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás cepillando, esa hendidura se introduce a la parte del bracket y puede haber mejor limpieza. En el caso de los brackets, puedo utilizar también hilo dental, pueden también utilizar enjuague bucal. Las técnicas de cepillado de una persona con brackets podría decirse que tendrían que ser un poquito más exageradas, porque el bracket es un impedimento a una higiene un poquito más sencilla. Tenemos otra pregunta. ¿El enjuague bucal se debe utilizar cada vez que nos cepillamos los dientes o puede ser solo por la mañana o por las noches? En el caso del enjuague bucal, puede utilizarse después de cada cepillado, que es lo óptimo. Pero hay pacientes, por ejemplo, me dicen, doctora, durante el día, digamos, estoy en el trabajo, estoy usando, no puedo llevar en mi estuche un enjuague bucal, entonces lo utilizan en la noche. Si ustedes pueden utilizarlo 3 veces al día, como le digo a mis pacientes, es maravilloso. Pero si no pueden utilizarlo, obviamente en la noche, porque en la noche baja la capacidad de la saliva. Entonces hay más microorganismos, entonces ahí sería lo óptimo para utilizar el enjuague bucal. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la dosis adecuada de enjuague bucal para los niños? En el caso, por ejemplo, de los niños, aproximadamente unos 2,5 mililitros, pero bueno, yo lo que hago es decirle a los papás, porque es complicarlos mucho con los mililitros. Entonces, por ejemplo, y vienen las tapitas del enjuague bucal, aproximadamente puede ser la mitad que puedan utilizar ellos. Pero lo más importante es que sea un pacientito que escupa, porque si él se traga el enjuague, obviamente puede haber dolores de estómago. Entonces, en lugar de ayudarlo, obviamente al pequeñito lo podemos hasta intoxicar. Entonces, tienen que tener cuidado con la edad, en qué edad le dan el enjuague bucal. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo mínimo se debe realizar el cepillado? Aproximadamente el cepillado puede durar unos 2 minutos, 3 minutos. A ver, como donde le digo a mis pacientes, por ejemplo, en caso que yo veo niños, demora un poquito más porque el niño se mueve mucho. Entonces yo lo que les digo es que por cada diente contar hasta 10. Entonces 1, 2, 3 y empieza a contar hasta llegar hasta la parte de adelante. Entonces hay personas que son más minuciosas, pueden demorarse 3, 4 minutos. Entonces también depende de la destreza de cada paciente, si tiene brackets. Como le digo, cada paciente es diferente, pero como mínimo unos 2 a 3 minutos. Otra pregunta. ¿Cuáles son las pastas dentales y cepillos adecuados para los niños de 5 años? En el caso del cepillo dental, lo primero que uno en los supermercados, en las farmacias, siempre al reverso o en la parte de abajo de los cepillos dice la edad para la que está destinada este cepillo. Por ejemplo, hay cepillos de bebés, cepillos de niños. Entonces, otra de las cosas que yo les digo a los papás es que tienen que ver, uno, si su hijito abre la boca, porque hay niños que no abren la boca adecuadamente. Entonces, si usan un cepillo muy largo, no va a entrar adecuadamente. Entonces, como les vuelvo a decir, cada niño es particular. Entonces, digo, en el caso, por ejemplo, de adultos, o sea, cada cepillo es totalmente diferente.
Pero en el caso de los niños, lo primero, más fácil ir a la tienda a ver qué edad tienen. Y en el caso de la pasta dental, siempre tiene que tener una pasta con flúor. Volteen la parte de la etiqueta donde dice ingredientes y tiene que tener 1000 partes de flúor hacia arriba. En el caso de marcas, existen un montón de marcas en el mercado que tienen las características que yo les estoy diciendo. Ok, odontóloga Carla, muchas gracias por su exposición. Gracias por compartir esta información valiosa para todos nosotros. Le agradecemos mucho. Listo. Gracias a ustedes y espero que sea la primera de muchas charlas que vamos a tener. Así es, muchas gracias. Gracias también a ustedes, amigos, por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden que para mayor información pueden agendar una cita con nuestros profesionales de la salud ingresando a la web de citas que aparece en pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad.